Patricia Bullrich, muy bienvenida. ¿Qué tal? Acá con un resfrío tremendo, ¿Sí? pero Quédate lejos. lejos, que hay mucho por hacer, ¿no? Sí, sí, ¿qué te parece? Bueno, vamos a arrancar con lo que ocurrió con el caso Sena. Sí. ¿Qué balance hace? Bueno, me parece que es el balance de un caso que iba a quedar en la impunidad bajo el gobierno de Capitanich. Capitanich había dicho en muchísimas oportunidades que no era todo mentira, que Merenciano Sena era un gran dirigente. Y bueno, el cambio de gobierno, la libertad de la justicia del Chaco, porque esto fue la justicia chaqueña, la libertad de la justicia del Chaco que le dio el nuevo gobernador Leandro Esdero, que no hizo más que decirles trabajen a conciencia. Esto lo que hizo fue hacer avanzar un caso que bajo presión política y bajo una marca directa del ex gobernador Capitanich no hubiera pasado. Así que la importancia de provincias que pasan de ser provincias que intentan manejar los tres poderes a provincias que tienen un sistema republicano, que dentro de la provincia el sistema republicano funciona y la justicia trabaja con libertad sin saber que tiene un apriete del gobernador. Creo que es muy importante el paso que se dio. Este fue un modus operandi de todas estas organizaciones que se convirtieron, en este caso, en organizaciones criminales, como el caso de Milagro Salas, que también hay denuncias de tiros de personas torturadas. Entonces, todo un sistema donde la gente terminaba siendo un objeto, ¿no? Dejaba de ser un sujeto de derechos para ser un objeto totalmente extorsionado y apretado por estos señores que además eran ultramillonarios, ¿no? A Sena se le encontraron un montón de campos, ganado, de todo, Sí, ¿no? imposible de justificar. Quiero compartir con ustedes la sentencia, el corte, donde vemos la sentencia de esto, que es un caso del que parece haber una doble vara al respecto, ¿no? Un femicidio horrible, pero mirá la sentencia. Hecho número 1, César Mario Alejandro Sena. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado César Mario Alejandro Sena, conforme el requerimiento de la acusación, culpable como autor del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime el día 15 del mes de noviembre del año 2025 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Hecho número 1, Marcela Verónica Acuña. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Marcela Verónica Acuña, conforme el requerimiento de la acusación, culpable en el carácter de partícipe primario del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime el día 15 del mes de noviembre del año 2025 en la ciudad de Resistencia. Bueno, ahí veíamos a 3 de los condenados. ¿Qué es Capitanich en la historia argentina? Bueno, es una persona que pasó de ser un tipo que todos decían que era un moderado a convertirse en un talibán, ¿no? Del kirchnerismo, a generar este tipo de actitudes con esta familia que además manejaban escuelas de enseñanza ideológica. Le enseñaban a los hijos la historia del Che Guevara, les enseñaban los movimientos políticos. Ahí tenemos la escuela de enseñanza ideológica con el Che Guevara, sí, con la bandera de Cuba. Con la bandera cubana, una cosa realmente terrible, ¿no? El armado de guardias paralelas a la policía. Ahí están los chicos con Nos hacían vestir. Los guardapolvos rojos. Después unas guardias que conformaban en el impenetrable de grupos paralelos a la policía que le cobraban peajes a la gente. Bueno, todo tipo de aberraciones que Capitanich hizo
en el marco de su gobierno. Y acordate cuando fue vocero presidencial, ¿no? No rompía la tapa de Clarín, me acuerdo. Rompía la tapa de los diarios, generaba toda una situación de violencia permanente contra todos. Yo recuerdo que era diputada y bueno, todos nosotros éramos, digamos, no podíamos ni cambiar una coma de una ley, ¿no? Dicen que ahora hay una escribanía en el Congreso. Yo te diría que estamos tan lejos de eso que pasó. Así que es muy importante que provincias tan feudalizadas que se fueron convirtiendo, porque Chaco había sido una provincia que había tenido bastante alternancia entre el movimiento chaqueño, entre la Unión Cívica Radical, el justicialismo, para intentar convertirse de nuevo en una provincia feudal. Esto se rompe en la elección del 2023 con Esdero como candidato a diputado, por eso hay que apoyar tanto este cambio, ¿no? Pero es el típico modelo de conversión de un tipo que todos decían que era razonable. Yo cuando hablaba nunca le entendía nada, porque era bastante trabalengua. Abría ventanas. Sí, era rarísimo su discurso, pero todos decían, no, es muy inteligente, es una persona muy capacitada. A mí nunca me pareció eso, siempre me pareció un tipo que no se le entendía lo que decía. Pero este modelo, ¿no? Este modelo de privatización del Estado, de apropiación del Estado en manos de organizaciones que le terminaban destruyendo la vida a millones de chaqueños. Millones, no sé si millones es mucho porque no sé cuánto. Sí, sí, miles de chaqueños. Que miles son o cientos de miles de chaqueños. Así que la verdad es que es un fin de época, esperemos que esto se sostenga en el tiempo. Los Milagros Salas, los Emerenciano Cenas, hoy no dominan absolutamente nada en esta Argentina, hoy ya no tienen espacio, hoy la gente tiene ayuda social, más aún que en el kirchnerismo, y lo tiene de manera directa. Asignación por hijo, la tarjeta alimentar, los planes que aún subsisten, porque no se puede cortar todo de un día para otro, todo esto de una manera objetiva, sin que nadie se sienta obligado a absolutamente nada. Y esto es un cambio cultural enorme que hace que los Emerenciano Sena, no solamente en este caso ha sido juzgado por un brutal asesinato, digamos, de lo peor, sino que además ya no tienen poder. Yo fui un día al barrio en la campaña del 2023 apoyándolo a Leandro Esdero para gobernador y no me querían dejar entrar. Entré igual. Porque estaba, me acuerdo. No, porque era el barrio era de ellos. Y bueno, ¿cómo es un barrio de ustedes? Acá hay una calle. Esto me acuerdo de esa imagen. ¿No? Y salieron varias de las que estaban ayer medio como llorando, ¿no? Que eran las que te impedían entrar al barrio. Por supuesto que yo entré igual, ¿no? Pero una cosa muy, muy de apropiación y de destrucción de todo, porque a la gente la destruyeron. La destruyeron. Hoy toda esa gente está libre. Y eso es un avance cultural enorme en la Argentina. Patricia, la llevo de este tema de agenda a otro que fue el café que tomó con la titular de la Cámara del Senado, con Victoria Villarruel, ella libertaria, usted libertaria. Se publicó mucho al respecto, que fue un diálogo fluido, que cada uno habló de sus objetivos, pero usted que estuvo ahí, ¿cómo fue esa reunión? Bueno, a ver, es una reunión en la que evidentemente las miradas respecto a cómo encarar el futuro son miradas que tienen una cierta diferencia. ¿En qué sentido? En el sentido que ella se coloca como vicepresidenta, presidenta de la Cámara de Senadores, pero sin, de alguna manera, tomar partido. En general, los presidentes de las cámaras toman partido, como Martín Menem toma partido, como, digamos, eso no quiere decir que tomar partido, uno toma partido porque ese cargo es en tanto somos gobierno. Entonces me parece que el objetivo que yo voy a buscar, conjuntamente con todo nuestro bloque, es que
la vicepresidenta, sin violar el reglamento, porque no hace falta violarlo, porque nosotros tenemos que construir una mayoría, digamos, ayude a empujar los proyectos que el gobierno precisa para que la Argentina crezca cada vez más aproveche la oportunidad que tenemos, aproveche este voto popular que hemos tenido, que nos pone en una situación única, que nos ha permitido ya avanzar, digamos, tranquilizar la economía, generar una situación de acuerdos internacionales inéditos para el país, lograr ser un país que tiene, digamos, índices de seguridad mejor que otros países. Si ustedes miraron algo de la campaña chilena, se van a dar cuenta que el 90% del discurso de la campaña chilena fue por la seguridad. Porque Chile hoy no está bien, está invadido por bandas y no logran ir contra esas bandas. Y realmente fue el tema más importante de la campaña. Y para nosotros es el orden, la seguridad, la economía, las leyes que necesitamos, la modernización laboral que necesita el país, no nosotros, el país necesita. Bueno, nosotros lo que queremos es que la vicepresidenta nos ayude a lograr que esas leyes salgan. Usted me daba el balance de la reunión, así lo decía Victoria Villarruel, mira cómo lo planteaba. Y bueno, y yo también le quise comentar cómo es el manejo de la Cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o para, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario en la Cámara. Entonces le quise hacer la aclaración a ella, más que nada para que ella tenga presente eso, que yo tengo facultades que están muy definidas por la Constitución y por el reglamento de la Cámara y que apuntan a que se garantice siempre la independencia de poderes y el respeto a las facultades que tiene el Poder Legislativo. Así que de mi parte siempre hubo colaboración, siempre la va a haber. Me siento muy feliz de estar en el Senado de la Nación y todos ustedes que me conocen Victoria, lo saben, así que Victoria, más allá de todo fue muy amable. ¿Qué le genera ir al Senado? ¿Qué le genera los desafíos que hay por delante? Bueno, a ver, paso de una tarea absolutamente ejecutiva, ¿no? Donde uno está tomando decisiones todo el tiempo, todos los días pasa algo en la que las fuerzas tienen que participar, desde los incendios de Seiza, que inmediatamente nos pusimos a colaborar, hasta la Agencia Federal de Emergencias con las inundaciones que hoy sufre parte de la provincia de Buenos Aires, hasta el operativo más grande que tuvimos esta semana. Esto es ahora en vivo, ahí sí, en Ezeiza. Sí, todavía hay fuego, pero está controlado. Y sobre todo lo más importante es que no se armó una nube tóxica, que era el mayor miedo que había, pero mañana van a empezar los peritajes y seguramente va a estar la Policía Federal en los peritajes ayudando a ver cuál fue o cómo comenzó. Bueno, pero todo eso que es ejecución permanente más objetivos para pensar, porque estamos cambiando la Policía Federal hacia una fuerza de investigaciones, estamos trabajando un cambio de paradigma muy fuerte en las fronteras, bueno, todo eso a una tarea de conversación, de tener que garantizar que haya 37 y un poquito más holgado de votos para los proyectos que lleva adelante el Ejecutivo. Así que, digamos, es una tarea muy diferente, que la conozco, pero me tengo que acostumbrar, ¿no? Antes del cambio de sombrero, la llevo a la imagen de lo que veíamos ahí en Ezeiza. ¿Se está investigando presuntas causas? No, mañana arrancan los peritajes, es decir, en el medio del incendio, donde todavía hay pequeños focos, ustedes lo ven, no se puede hacer un peritaje, hay que esperar. Así que mañana van a empezar esos peritajes. Está, por supuesto, en primer lugar, esto es una causa de la provincia de Buenos Aires y está la provincia de Buenos Aires, pero la federal colabora porque tiene un cuerpo muy especializado, así que ya nos han dicho que la van a convocar el día de mañana. Y desde el primer segundo empezamos a colaborar.
llegaron primero Gendarmería a cortar el tránsito de la autopista porque podía haber problemas, estaban los bomberos locales, los bomberos de la policía de la provincia de Buenos Aires, llegaron los bomberos de la Federal. Bueno, un trabajo en conjunto y ya veremos, digamos, cuál fue la razón. Y un incendio muy grande que habrá que ver, tenían o no tenían todos los elementos de seguridad, fue hecho adrede o fue un incendio ocasional. Son las cosas que en un peritaje se logran saber, ¿no? Patricia, viene de este mundo del Ministerio de Seguridad, donde la botonera, como usted dice, es constante, minuto a minuto y demás. La llevo al día de la elección, que parece historia en la Argentina, pero ¿esperaban el resultado que tuvieron? ¿Esperaron? Digo, porque no había encuestas, no había papers de bancos internacionales. No, las encuestas nos daban mal. La mayoría daban Sí. mal o muy mal. Sí, pero yo te digo lo que nos pasó. Yo empecé a sentir, yo estuve en Rosario, estuve en Córdoba y hice toda la campaña en la ciudad de Buenos Aires. Yo empecé a sentir las últimas 2 semanas y media finales de la campaña, empecé a sentir que el clima era totalmente favorable, que había una decisión que estaba tomando la gente, que se da siempre en esos últimos 20 días, que había cambiado totalmente, ¿no? De lo que había sido por ahí la elección de la provincia, donde en todos lados trataban de tirarnos piedras, ¿viste? No dejarnos hacer los actos, intentaron lo mismo, pero ya no lo lograban, ¿no? Sobre todo... No había efecto en... No había efecto. Entonces, yo caminé la calle de la Ciudad de Buenos Aires y la caminé así, con 5 personas, no más, para no tener un séquito que te rodee, ¿no? Y poder escuchar. Y fue impresionante las últimas 2 semanas y media cómo cambió el clima. Así que yo tenía las encuestas que te decían que en Capital sacábamos un 40, 42, ¿no? Los últimos días algunos se acercaron un poquito más, pero arriba del 50 como sacamos, 50, casi 51, no había nadie que lo dijera. Que ganábamos la provincia de Buenos Aires, nadie lo dijo. Que en Córdoba nos daban, yo estuve una semana antes exactamente, nos daban 14 puntos abajo. En Neuquén nos daban perdiendo, en Santa Fe nos daban perdiendo, terceros cómodos, ¿no? Entonces, realmente fue un despertar nacional en todo el país, donde inclusive en los lugares donde no ganamos, fue así, parejísimo. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. ¿Y qué cambió después en el clima del gobierno, a puertas adentro? Primero imagínate que la semana anterior a las elecciones nosotros estábamos en una situación muy difícil. La situación del 7 de septiembre, de la elección de la provincia, nos puso en una situación de debilidad, ¿no? Si no hubiéramos tenido toda la fortaleza que teníamos con superávit fiscal y demás, podía ser, se nos podían ir los dólares como agua en las manos. Y bueno, todo lo que se hizo, lo de las retenciones, lo del Tesoro americano, que fue un hallazgo impresionante, todo lo que logramos, y bueno, pero el clima era, el 26 a la noche, el gobierno está débil, y el 26 a la noche la gente nos dio la fortaleza para que hoy seamos un gobierno que tiene 2 años por delante total y absolutamente firmes, totalmente firmes para hacer los cambios que hay que hacer, para seguir mejorando la situación económica del país, para convertirnos en un país abierto a las inversiones. El presidente ha dicho, yo voy a ser el principal vendedor de la Argentina en el mundo, y eso ya empezó a dar resultados. Así que ahora, bueno, digamos, tenemos que aprovechar mucho los días, el tiempo, cada día, y sabemos que además los que están perdiendo el poder van a intentar una resistencia más fuerte. Mire, quiero compartir declaraciones de Aguiar con usted. Terribles. Declaraciones de Aguiar que no parecen ser muy republicanas, por llamarlo de alguna manera. Veamos qué es lo que decía.
Y yo se lo quiero decir con total sinceridad. Es mi trabajo, nuestro trabajo, provocar la crisis de este gobierno. Y yo se lo quiero decir con total sinceridad. Es mi trabajo, nuestro trabajo, provocar la crisis de este gobierno. Esto a partir del tuit, del reclamo que usted hizo, ¿por qué? Bueno, porque, a ver, hay límites, ¿no? Esto de decir que quiere provocar la crisis del gobierno, que quiere que a los argentinos les vaya mal, que los argentinos sufran porque a él no le gusta este gobierno, no le conviene, no quiere que gane, es lo más terrible. Y además es un llamado a la violencia. Esto es un delito penal, el que ha dicho, porque atenta contra la Constitución, atenta contra el sistema republicano, atenta contra todo. Entonces, esto, digamos, es lo que esperamos de ellos de acá en adelante, en vez de una colaboración, de sentarse. No conocen todavía qué vamos a presentar como modernización laboral. La Argentina hace años que necesita un cambio de leyes laborales. Hace años que necesitamos tener sistemas para que las personas puedan trabajar y tener los derechos mínimos, de tener un acceso a una obra social, de tener un acceso a la regulación de los accidentes de trabajo. Hay 42% de las personas que trabajan totalmente por fuera del sistema, que no tienen nada. Nosotros, ¿qué necesitamos? Que eso desaparezca, que realmente haya un sistema que sea inclusivo, porque el actual es expulsivo, es un sistema expulsivo, expulsa a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios, a todos, a tener, y muchas veces a medianas empresas, a tener a su personal en relaciones de dependencia normal. No se puede, entonces hay que cambiar. Seguramente los que ya están no se cambiará porque si no... Tienen sus derechos. Porque ya tienen esos derechos, pero son derechos que excluyen a muchos. Porque no solamente en la Argentina hay trabajo informal, total. Hay trabajo que es mitad informal y mitad formal. Lo que se llama el trabajo en gris. Entonces, estos señores vienen a querer decir, les vamos a tirar todo encima, queremos que tengan crisis, queremos destruirles todo. Bueno, que vengan. Bueno, ya sabemos cómo esperarlos. Quien vino fue... Y ya hemos logrado que todo esto que dicen no lo puedan llevar a la práctica. Algunas veces lo han logrado, como fue, digamos, la sesión desastrosa donde rompieron todo, pero... en general, donde llevaron las hinchadas de fútbol, pero en general, durante todos estos 2 años hemos logrado controlar esto y que el caos no sea una parte de la vida argentina. Usted sabe que quien vino fue Mariano Recalde. Mariano y Héctor Recalde, 2 jóvenes viejos conocidos, podemos llamarlo así, del PRO, de hoy los libertarios y demás, por estar en las antípodas de lo que piensan. Esto decía Mariano Recalde. Siempre son necesarias actualizaciones, adecuaciones, mejoras, ¿no? Porque uno legisla para mejorar, no para empeorar. ¿Qué queremos? ¿Mejorar el país o empeorar el país? Bueno, para mejorar hay un montón de cosas. Ninguna de las que propone el gobierno son para mejorar. ¿Esto es lo que viene? ¿Una narrativa de...? Bueno, Recalde es la patria, digamos, de los juicios laborales, ¿no? Ellos son los que han convertido a cada empresa, digamos, y a cada comercio de la Argentina en algo preso de un sistema de juicios laborales impagables. Ellos son los que cierran empresas. ¿Cómo va a haber trabajo? Hace 15 años que la Argentina no tiene nuevo trabajo. ¿Y por qué no tiene nuevo trabajo? Y porque el que toma un trabajo tiene una espada de Damocles en la cabeza. Entonces, claro, ellos tienen un negocio clarito ahí. Entonces nunca van a querer un cambio. Nunca, nunca. Fíjense, los sindicatos han ido perdiendo
la cantidad de afiliados que hoy tienen los sindicatos no tiene nada que ver con lo que tenían hace 10 años, hace 20, hace 30. ¿Y por qué? Porque los trabajadores no se afilian más a los sindicatos. ¿Y qué hacen entonces? Le sacan cuotas compulsivas, le sacan el 2 o el 3% del salario, que lo arreglan, ¿no?, en los convenios colectivos, y con eso viven los sindicatos. Porque si fuera por los trabajadores, los sindicatos serían pobres. Y los sindicatos en Argentina no son pobres. No son pobres, son muy ricos. Se habla mucho también del cambio en el gabinete con la llegada de Santilli, ¿no? Y se habló de migraciones. Bueno, él dijo que no le importa lo que va o lo que viene porque está en una etapa donde no va por ahí el poder. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? No, bueno, por supuesto. A ver, tratar de plantear que si una determinada dirección, como la de migraciones, pasa a seguridad, ¿es un tema de poder? No, es un tema de ordenamiento. Las migraciones en la Argentina no están dentro de lo que son las migraciones en general en todo el mundo. En todo el mundo las migraciones son parte de una fuerza policial, como tenemos nosotros en los aeropuertos, ¿no? Pero los agentes migratorios civiles prácticamente no existen en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque uno tiene una doble tarea. Si un agente migratorio lo que hace es, le tiene que avisar a un policía y le tiene que decir, che, mirá que este tiene alerta roja, y el otro ya se escapó. Entonces, estamos ordenando temas que están totalmente desordenados. Nosotros, Argentina, por ejemplo, ahora estamos con los trámites del visa waiver para tener visa libre para Estados Unidos. Tener un control mayor de las fronteras con un sistema mucho más controlado del que tenemos ahora es fundamental. Que más controlado no significa nada, porque hay tecnología, significa ordenarlo. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es ordenar cada cosa de acuerdo a una mirada más estratégica de cómo queremos cuidar nuestras fronteras. ¿Qué está pasando en los países vecinos? Los países vecinos tienen un problema serio de organizaciones criminales. Lo vemos en Brasil, lo vimos en Chile, lo vemos en Chile, lo vemos en Perú. Entonces, nosotros necesitamos cuidarnos mucho, porque si no nos cuidamos, no vamos a ser siempre una isla al lado de los demás países. Vamos a tener los mismos problemas. Entonces, para evitarlo, tenemos que fortalecernos mucho más. Y ese es el objetivo de esta reforma. RENAPER no, ese es un organismo civil, queda en el Ministerio de Interior, siempre estuvo ahí. Digamos, eso fue un tema de error, pero migraciones sí tiene un alto componente de seguridad nacional. Para entender lo de la visa waiver, que cada vez que usted lo nombra o surge información, la gente dice, bueno, ¿cómo son los tiempos? ¿Qué puede pasar? ¿Hablamos de un periodo largo para que eso se lleve adelante? Bueno, no quiero dar una fecha, porque si no la gente va a estar entusiasmada con esa fecha, ¿no? Algunos dijeron, bueno, para el Mundial del 2026. Nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer en tiempo y forma, para tenerla lo más rápido posible. Hay un montón de cosas que hay que hacer para pasar, digamos, los requerimientos que pide Estados Unidos. Así que lo estamos haciendo todo rápido para tenerlo lo más rápido posible. Y este cambio en migraciones va a ser muy importante. Muy importante. Quien reapareció fue Mauricio Macri en dos formas, ¿no? Una con los amarillos puros y otra en modo autor de libro por la relación con Franco, sí, que era su padre, de quien habló con Jorge Fernández Díaz. ¿Usted vio esa relación? ¿La vivió, la de Franco y Mauricio? No la viví, pero Mauricio Macri en muchas oportunidades contaba que había sido una relación como difícil, muy contradictoria, muy difícil, siempre lo contaba, y que el padre le había dicho, nunca vas a ser presidente de la nación, como que era, digamos, una relación especial. Me imagino que la contarán en el libro, lo leeré para enterarme más, pero siempre la contaba, siempre hablaba de eso. Patricia, para ir redondeando de cara a lo que viene, ¿no? Reforma laboral, hablamos. Modernización laboral. Modernización laboral, sí. Tema de menores y tema de imputabilidad. Eso no viene ahora en esta etapa, sí viene el Código Penal. El Código Penal es, digamos, un código fuerte,
donde el 87% de los delitos no van a ser escarcelables, porque cambia la concepción. La concepción que hay ahora es, te robaron un celular, jorobate. Digamos, ¿qué perdiste? 300.000 pesos, 200.000 pesos, todavía te lo robaron y tenés que pagar cuotas. No hay un sentido de que es una propiedad tuya, que te la compraste con tu esfuerzo. No, no existe eso. Entonces, este código lo que hace es cambiar esa filosofía. Si te roban algo que es de tu propiedad, no es solamente la entradera a la casa, que es durísimo que entren a tu casa, pero cualquier cosa que te roben, y si además te lo roban con violencia, y te lo roba un motochorro, y te tiran al piso, bueno, las penas van a ser altas. Y algunos dicen, no, pero las penas no influyen. Bueno, anda a Singapur y vas a ver si las penas influyen. ¿Y hay o no consenso influyen. político para que eso salga? Bueno, a ver, yo creo que hay consenso para discutirlo. Después, si sale exactamente igual que como nosotros lo presentamos, seguramente no va a salir exactamente igual. Pero nosotros vamos a defender fuerte que la Argentina necesita cambiar lo que fueron años y aún subsiste, y subsisten en muchos cursos universitarios, la teoría zafaronista, y que la teoría zafaronista nos hizo mal a la Argentina, nos generó una situación de inseguridad muy grande y que ahora la estamos corrigiendo. Entonces, la necesitamos corregir en todos los ámbitos, la necesitamos corregir porque es un sistema. Es el sistema judicial, es el Ministerio Público Fiscal, que es parte del sistema judicial, son las fuerzas de seguridad, son la estructura, por supuesto, de la familia, de la escuela, es todo planteado en una sociedad que viva cada vez más segura. Y estamos logrando ser un país más cuidado. Entonces, bueno, lo tenemos que cuidar más aún, y este código va en esa dirección. Cuidar más a los argentinos, que no lleguen a ser víctimas, y los que son víctimas, que no vean, ¿no?, que el asesino o el chorro pasa por su casa, domina el barrio, ese adentro. Y eso es así. Hablé recién de Mauricio Macri. Esto decía el expresidente de la Nación respecto de la relación con el gobierno nacional. Veámoslo. Y el PRO, apoyado como nunca en la historia de la política argentina, un partido que no era gobierno, apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría. Y lo va a seguir haciendo en base a las ideas. Pero en el PRO nosotros creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión se hace muy difícil. Acá la presión por el cortoplacismo es infinita. Yo con el presidente, que tengo una muy linda relación humana, he tenido muchas coincidencias, pero a veces en algunas cosas, como ese tema de la obsesión por generar optimización de equipo para que las ideas se implementen en tiempo y forma, porque como todo, hay dinámica. Esto fue en el foro liderado por Dante Sica y Mariana Camino de ABCEB, que participó el expresidente de la Nación. ¿Cuán importante va a ser el PRO para las reformas que vienen? Bueno, en primer lugar decirle que si algo tiene este gobierno es un equipo. Y si algo tiene el gobierno es un presidente que todo el tiempo habla de sus ministros y de sus funcionarios con mucho apoyo y mucho cariño. Y hemos armado, la verdad, un equipo compacto. Entonces, digamos... ¿Es más compacto que en la época de Macri? Son distintas formas de conducir, pero el presidente Milei es muy alentador con su gente. Alienta todo el tiempo. Entonces, eso para decirlo. Respecto a lo que va a hacer el PRO, bueno, si el PRO quiere ir política por política, que lo haga. Yo creo que la Argentina necesita que todos los sectores republicanos, que todos los sectores que creemos que el país no puede volver al populismo, tenemos que apoyar sin cortapisa, sin miedo, sin que, no, porque voy a perder mi identidad. No, si el país crece, todo aquel que trabajó va
a ser parte de ese gran triunfo de la Argentina. Así que yo creo que es importante que haya una relación mucho más, digamos, menos de decir, bueno, el equipo es bueno o es malo, discutir cosas que no son las importantes. Lo importante es apoyar con todo, absolutamente con todo, porque la Argentina ha tenido muchas veces en la historia, varias, en las que dio un paso adelante y dos para atrás. Uno adelante y dos para atrás. Ahora no queremos que eso pase y tenemos la oportunidad de que no pase. Entonces, todo aquel que puede apoyar esto, apóyalo sin miedo, sin pensar que vas a perder identidad. ¿Qué identidad vas a perder si todos juntos lo hacemos? Patricia, le voy a abrir el juego a Pablo Sirven. Tengo una mesa para las 23, así que ya está esperando. Pablo, buenas noches. Te abro para una pregunta para la flamante senadora nacional. Hola, ¿qué tal? Yo quería saber si viene ahora en 2 años después que, antes de ser candidata presidencial, fuiste un poco retirada de la competencia en Capital Federal del PRO, ¿no? Si viene ahora la revancha en 2 años, probablemente, me pregunto, para ser candidata a jefa de la ciudad, por La Libertad Avanza. Bueno, en primer lugar, a ver, no me siento retirada porque yo gané siendo Rodríguez Larreta jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le gané las PASO y gané en la Capital Federal, donde él aparentemente era el más fuerte de todos. Así que yo siempre tuve, por suerte, un acompañamiento fuerte del electorado de la ciudad y en esta última oportunidad también. Respecto al futuro, yo te voy a plantear algo más conceptual, que es si voy a ser yo candidata o no, porque imagínate que todavía no asumí como senadora y no voy a estar pensando en un tercer paso. Pero quiero plantearte algo que es importante para nosotros. Desde la perspectiva del cambio en el país, tener gobiernos subnacionales que sigan fuerte lo que está haciendo el gobierno nacional, que le entreguen más poder a la gente, que bajen impuestos, que haya más empleo privado que empleo público, que las provincias no sean provincias digamos, dependientes del Estado Nacional, que puedan crecer, que puedan abrirse, que puedan tener, digamos, ese modelo que estamos haciendo a nivel nacional, tiene que llegar a las provincias y a las municipalidades, porque si no, vos tenés, por ejemplo, una provincia que ahora le puso 35.000 pesos como Formosa a cada camión que entra a Formosa. ¿Y quién va a ir a Formosa? Van a decir, voy por cualquier otra ruta, menos por Formosa, claro. Entonces, digamos, ayudar a la competitividad argentina. La Argentina es un país que tiene muchos problemas de competitividad. Ayudar a la competitividad argentina es fundamental. Entonces, eso se hace teniendo personas que en los gobiernos subnacionales, es decir, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias, tengan la decisión de ir a fondo en estas políticas. Entonces, si eso soy yo, es otro, es el mismo que está ahora, no es la discusión. Lo importante es el camino, no quién lo va a llevar adelante. Última, Patricia. Se vienen también los cambios en seguridad respecto de su nuevo paso. ¿Ya está definido quién va a estar al frente? Y lo va a decir el presidente el día que hagamos el recambio, ¿no? No hay ningún dato que se pueda dar por ahora. Y yo creo que es de mal gusto que no sea el presidente el que anuncie quiénes son sus ministros. Él los elige. ¿Se acuerdan ¿no? en el kirchnerismo cuando decían si sonaste, que no los nombraban? Bueno, pero eso porque son malos. La gente buena, la gente buena no hace eso. Patricia, muchas gracias por haber venido. Un placer recibirla. Es la marcha del león, rugiendo cada vez